Sí, yo creo que la memoria es un desafío, ¿no? Para España y para cualquier país y bueno, y creo que hay que abordarlo, ¿no? Además, creo que es el momento de abordarlo porque hasta ahora no hemos tenido el privilegio de la perspectiva histórica, ¿no? Creo que hay mucha gente de la que tenemos entre los entrevistados que quizá no hubiesen participado o si hubiesen participado no lo habrían hecho con esa libertad, ¿no? De no responder ya a un cargo público o político, sino hablar un poco absolutamente abiertamente desde su punto de vista personal. Y también creo que es muy importante, nosotros no somos investigadores, no somos historiadores, somos contadores de historia, somos directores o productores de un documental. Creo que es muy importante abordar la historia dando voz a todo el mundo, ¿no? Tratando de dar una visión para cualquier tipo de público desde la objetividad y desde dar voz a que cualquier parte hable y dejar ese diálogo que se genera, ¿no? Entre unos y otros para que cada espectador forme su propio juicio. Sí, efectivamente, nosotros hemos querido no especular, no hablar de cosas que no están en la sentencia y atenernos exactamente a la verdad judicial. Han sido muchos años de trabajo de miles de personas, juristas, periodistas, investigadores, mucha gente que ya ha investigado y que ya ha hecho mucho trabajo. Y bueno, efectivamente, una vez más, con la perspectiva histórica vemos qué líneas de investigación han conducido a algo y qué líneas no, ¿no? En cuanto a gente que mantenga la versión que mantenía hace un tiempo, no es exactamente así. Es verdad que... Hay matices, claro. Mucha gente no reconoce errores, pero tampoco mantienen exactamente lo que mantenían en los primeros días después del atentado, o incluso en los primeros 2 años después del atentado. Claro, ¿cómo se consigue que José María Aznar... Perdona, a día de hoy, por ejemplo, nadie en el documental de las 65 personas entrevistadas, nadie ha defendido la autoría de ETA, por ejemplo, cosa que sí se mantuvo durante años. Bueno, para empezar, nuestro documental está hecho ahora, 18 años después. Y quizá hay documentales que salen ahora, pero que están hechos hace 10 años, y entonces a lo mejor... No sé qué habría pasado si le hubiésemos pedido a Aznar hace 10 años que hubiese hablado así, ¿no? Yo, en cualquier caso, agradezco infinitamente a todos los participantes que además nos han dicho que sí. Nadie de los que están en el documental hemos tenido que insistirle muchas veces. O sea, a Aznar le hemos propuesto el documental y ha dicho que sí, no ha sido reticente. Y esto es muy de agradecer, ¿no? Y además que una vez que está delante de la cámara, que de hecho no es un trabajo que se haga desde dirección, tenemos un equipo de periodistas que han sido y de productores que han sido los que quizá han remado más en ese campo, en esa labor de conseguir a los entrevistados. Bueno, una vez que se han puesto delante de la cámara, han hablado de una forma absolutamente abierta y de una manera que nos ha sorprendido mucho a todos en algunos de los casos, gratamente. Yo creo que lo primero es respeto, y esto pasa en cualquier documental, ¿no? Sobre todo cuando abordas temas complicados, sensibles. Yo creo que si trabajas desde el respeto y el cariño a esos personajes, se puede hablar de cualquier tema, ¿no? Se puede hablar de temas muy dolorosos, siempre y cuando no estés poniendo el dedo en la llaga, queriendo sacar una lágrima fácil de alguien. Y yo creo que la diferencia entre abordar algo desde el morbo o desde la sensibilería o hacerlo con respeto, básicamente es que detrás hay una reflexión. Si tu documental sirve para algo, igual a esas personas les compensa pasar por el mal trago, ¿no? Porque saben que va a servir para algo, que dejan un legado, que va a haber gente que lo tiene olvidado, que estas cosas nos sirven de cara al futuro, para próximos conflictos, para próximos... bueno, pues se vio un país muy polarizado, la verdad, y
y hay un antes y un después del 11M. Creo que es el acontecimiento histórico más importante para España en el siglo XXI, ¿no? Y que marcó efectivamente un antes y un después. Pues ojalá, probablemente me equivoque en lo que estoy diciendo, ojalá veamos una España menos polarizada en conflictos futuros, aunque no parece que sea este el curso de la historia, lamentablemente, pero bueno. Para empezar, porque tenemos entre 150 y 200 horas de material rodado. Entonces, y tenemos 4 episodios de 50 minutos, entonces hay que hacer una selección. Aparte, una de las principales retos de esta serie es hacer un criterio selectivo narrativo, o sea, hacer una narración coherente que el espectador pueda seguir. Si tú cuentas todo lo que pasó en el 11M, eso es absolutamente inabordable, ¿no? Es imposible que nadie siga esa narración porque tienes una ramificación de historias con millones de flecos, millones de detalles. Entonces, ese probablemente haya sido el trabajo más difícil, ¿no? El de selección. Que no es censura, no es, o sea, nosotros hemos intentado siempre, si un personaje ha contado X y Y a lo largo de 2 horas, pues que nosotros dejemos en 2 minutos y que quede reflejado X y Y, ¿no? La intención de su discurso, pero obviamente hay que hacer una selección. Y a esto quizá nos haya ayudado un primer criterio que establecimos, que era el de hacer 4 películas, que fuesen 4 géneros cinematográficos. Y esto ya te da una primera estructura que te ayuda a seleccionar. Entonces, el episodio 1 es un drama y se centra en víctimas y héroes anónimos. El episodio 2 no es una continuidad cronológica, vuelve a contarte el atentado, pero esta vez desde el punto de vista de políticos y medios de comunicación. Entonces es un thriller político. El episodio 3 es una película policíaca. Y tiene muchas claves que atienden a ese género, ¿no? Y es otra vez el atentado contado desde el punto de vista de los policías y de los malos, ¿no? Entre comillas, de gente que colaboró con los yihadistas, la trama asturiana, la viuda del chino, que nos dio unos testimonios pues, tremendos, ¿no? Que no se habían oído antes. Y luego el cuarto es una película de juicios. Y ese sí, cronológicamente, se distancia de los demás porque sucedió varios años después. Nosotros tampoco. La verdad es que fue... yo te puedo decir que lloré durante esa entrevista y creo que no fui el único en el set. Fue muy duro ver cómo ella estaba ayudando en las vías después del atentado. No tenía ni idea de lo que sucedía en su casa, ¿no? Con su marido y padre de su hijo. Bueno, es devastador, ¿no? Y que alguien, una vez más, mi eterno agradecimiento a alguien que sea capaz de ponerse delante de una cámara, bueno, pues espero que le quede un sentimiento de utilidad, ¿no? Y de que no ha pasado por ese mal trago para nada y que esto ha servido de algo. Yo creo que estoy convencido de que este documental va a servir, ¿no? para mucha gente. Entre otros, para generaciones jóvenes que no lo han vivido, ¿no? Y que no estuvieron allí. Claro, sí, es fundamental. Ya digo que nosotros no somos investigadores, es como en ciencia el que está investigando y el que se dedica a la divulgación, ¿no? Nosotros, nuestro papel aquí no es de investigación, es de divulgación y creo que es fundamental. Nosotros no somos historiadores y no somos los que hacemos la historia, pero sí contribuimos con la divulgación y posiblemente con algún pequeñito grano de arena de algún nuevo punto de vista, algo que sí arroje una cierta nueva luz sobre la historia, ¿no? Pero creo que es fundamental, que no podemos abordar la crisis de Ucrania sin haber conocido la Segunda Guerra Mundial. Claro. No sabríamos de qué estamos hablando, no sabríamos qué es... Entonces yo creo que es fundamental conocer muy bien la historia y que indudablemente va a ayudar en cómo se aborden los conflictos en el futuro. A ver, pruebas nuevas que cambien el rumbo de la investigación o de la sentencia, algo así, no. Y de hecho, dudo mucho que después de todo lo que se ha investigado, tanto por parte de jueces, policías, abogados, periodistas, dudo que a día de hoy surja nada nuevo, aunque nunca se sabe, porque siempre puede pasar algo. Pero no, de esa manera no. Lo que sí surge es una nueva mirada. Eso sí, sin duda. El contrastar, pues yo qué sé, descallar
que ese era el director de los servicios de inteligencia y habla a día de hoy absolutamente abierta, y contrastarlo con Aznar y contrastarlo con la entrevista a Bush y contrastarlo, surge una nueva mirada, surge una nueva manera de ver las cosas que arroja mucha luz nueva sobre la historia. Sí, para nosotros, mira, en el caso de la entrevista a Bush, hubiese sido muy fácil poner un cartel, porque esa entrevista está colgada íntegra, la transcripción en la página web del gobierno americano. Como dice Lorenzo Milá, ellos siempre cuelgan la transcripción de la entrevista. Y es muy fácil ver lo que se ha emitido, porque es lo que Televisión Española ahora mismo te puede ceder derechos, es de lo que está emitido, no de lo que no está emitido. Entonces es muy fácil poner una cartela que diga se emitió el 2%, se emitió el X%, y además no se emitió ninguna pregunta en relación a... Pero creo que, bueno, que tenemos el privilegio de no necesitar esa cartela, porque es que tenemos a todo el mundo. Entonces, cuando contrapones todos los testimonios y das voz a todo el mundo de un lado y otro, tú no tienes por qué posicionarte, no tienes por qué dar ni tu opinión, ni tu criterio, ni... Bueno, ahí está, cada uno que juzgue. Es que en algunos de estos casos la conclusión es evidente, ¿no? Las cosas caen por su propio peso cuando tienes todas las voces de todos los que participaron. Creo que es fundamental cuando se hace historia, cuando se cuente la historia, ver, y claro, esta es quizás una de las primeras grandes historias en las que se puede ver esto, ¿no? El papel de los medios de comunicación en el siglo XXI, la era de la posverdad, ver cómo esto juega un papel en el desarrollo de los propios acontecimientos y de cómo la historia ha sido configurada desde la propia narrativa de los medios de comunicación. Es interesante, porque ya digo que es la primera vez que podemos ver el 11M con una perspectiva histórica, porque han pasado 18 años. Esto a lo mejor, pues, cuando habían pasado 8 años no era igual. Ahora sí tenemos esa perspectiva histórica, ahora podemos contar ya con una perspectiva histórica del 11M y vemos cuál fue ese papel de los medios de comunicación, que efectivamente se entrelaza con la acción política, ¿no? de unos y otros lados. Y es muy importante que esto se entienda. Esto es muy interesante, un par de declaraciones, una de Zarzalejos, que habla de ese depósito de influencia que está en el ADN de los medios de comunicación, tanto en medios muy poderosos o muy mayoristas como en medios más minoritarios, ¿no? Siempre hay un depósito de influencias y responden a eso. Y otra declaración de Pedro J, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? De la televisión pública y de cómo es utilizada, ¿no? Cómo se utilizó y cómo se utiliza y cómo se utilizará. O sea, al final, efectivamente, esto supongo que nos ha pasado siempre y nos seguirá pasando. Bueno, al final lo que dice Pedro J es que sirve intereses a quien está en el gobierno, ¿no? Entonces tendría cabida, pues posiblemente dependiendo de en qué momento de la historia se diese y de qué partido estuviese en el gobierno. De todas formas, yo creo que este documental, la gran virtud, ya te digo, es la neutralidad. O sea, tú puedes sacar unas conclusiones, pero desde luego nosotros como documentalistas no nos estamos posicionando. Desde luego se da voz a todo el mundo. Entonces, bueno, no veo por qué no iba a tener cabida en la televisión, en cualquier televisión. Pues mira, yo tenía desde el principio un concepto visual central para darle un look a la serie, que era el amanecer, porque los atentados sucedieron al amanecer, ¿no? Y fue un amanecer terrible. Entonces, yo decidí que quería hacer las entrevistas al amanecer, lo cual es imposible, porque las entrevistas duran 3 horas y el amanecer dura 10 minutos. Entonces, recurrimos a una técnica que se llama Unreal, que es una técnica que inventaron en la serie Mandalorian y que consiste en una especie de fondo virtual de croma en la que nosotros hemos conseguido rodar 10 segundos de amanecer en un andén de Atocha, 10 segundos de amanecer en un tal, se pone en bucle y se integra en una máquina, en un entorno 3D, que permite que si tu cámara se mueve,
el fondo se mueva también como si estuviese en 3D. Entonces, estamos destrozando la magia de la tele ahora mismo, Carlos. sí, todas las estaciones de tren nos las cedieron cuando la estación estaba cerrada de noche. Todas las azoteas que vemos con el fondo de Madrid al amanecer son fondos de Madrid al amanecer rodados en 10 segundos a los que le hemos construido una azotea virtual en 3D. Las azoteas no existen, ninguna de ellas, son todas 3D. Y luego, Aznar se movía en un plató con un croma verde. Curioso, curioso. Esto no quiere decir que nadie tenga que dejar de verlo. Al contrario. Al contrario. Me alegra mucho que por ahora las entrevistas que he tenido parece que esto sorprende, lo cual quiere decir que lo hemos hecho bien. Está muy bien hecho. Que no se nota la trampa. Nosotros hemos intentado tener a todas las personas que creíamos esenciales para la historia y hemos conseguido, creo, que a todas las personas esenciales para la historia. Tenemos a 65 entrevistados hablando y yo, bueno, pues les estoy eternamente agradecidos. Ha habido algún caso, muy pocos, de personas que han preferido no, por diferentes razones, pues que se han retirado de la vida pública y no quieren, bueno, que en cada caso ha sido diferente, ¿no? O que pues víctimas que ya han pasado por mucho y ya han decidido que no van a hablar más del 11M porque porque ya han tenido suficiente, ¿no? Además, claro, es un tema con el que mucha gente ha sufrido mucho, ¿no? Por la teoría de la conspiración, en fin. Y entonces hay gente que se ha saturado ya de dar entrevistas y que ha preferido no participar. Y yo entiendo, cada uno de los casos es absolutamente respetable y entendible y bueno, les agradezco simplemente que nos hayan cogido el teléfono y nos hayan dado una respuesta y por supuesto agradezco a todos los que han querido participar y que además lo han hecho de una forma tan sincera y abierta, ¿no? Bueno, yo creo que estamos muy contentos todos, la verdad. Además, en un proceso así, te pasas hasta el último día con una duda constante de si estás haciendo algo bueno o estás haciendo algo desastroso. O sea, hasta que no lo ves terminado no puedes dormir tranquilo. Y terminas el primer episodio y sigues con dudas de que los otros 3 vayan a ser mucho peores. Y terminas el segundo y bueno, pues ya estoy muy contento con estos 2. Pero es que ahora el 3 es mucho más complicado porque... Y bueno, y ha sido día a día, noche a noche, una incertidumbre, pero bueno, creo que ha sido... Hemos tenido un equipo... Yo como director nunca había trabajado con un equipo tan grande. Esto para mí ha sido una diferencia. Yo siempre he hecho largometrajes y aquí, o sea, como director y cortometrajes y mediometrajes, pero nunca había hecho una serie. Y la verdad es que, bueno, el equipo de rodaje más pequeño que hemos llegado a tener ha sido de 17 personas. Cada día éramos entre 17 y 40 o 50 personas cuando rodábamos en plató de Unreal, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido... Y luego, no solo los que estábamos en rodaje. En la oficina había un equipo de periodistas, de producción, de guión, en fin. Ha sido una maquinaria muy grande para poder hacer una serie así en los tiempos que teníamos, ¿no? A mí al principio, cuando me dijeron los tiempos, me parecía imposible, pero claro, no había trabajado nunca con un equipo tan grande. Efectivamente, es otra manera de trabajar. Tienes que tener las cosas muy claras desde el primer minuto, porque no va a haber un tiempo para cambiar esa decisión o retomarla. Entonces, es otra manera de trabajar que la verdad que me ha enseñado mucho. No sé, lo que tardé en decir sí. Entiendo que es una decisión un poco difícil. No, es un caramelo absoluto. Para mí, a ver, yo había abordado temas muy difíciles. Yo había hecho yihadismo en Kenia, había hecho cuidados paliativos siguiendo a 8 pacientes que murieron en el proceso de la producción. O sea, a mí, bueno, obviamente impone mucho un tema como el 11M porque es difícil de contar, ¿no? Y porque no sabes si vas a tener a todo el mundo necesario para contarlo y no sabes si vas a tener los medios, si vas a tener el tiempo,
Pero no, a mí, vamos, me sedujo desde el primer minuto. Pensé, este es el gran tema, ¿no? Del siglo XXI en España. Qué privilegio poder dirigir esta serie. Sí, sí, no, para mí fue espectacular cuando llegó. La verdad es que en casi todas las películas que yo he hecho, El complot para la paz, cuando me dijeron que podía contar la historia secreta de un empresario francés que había participado en una especie de diplomacia paralela, secreta, para acabar con el apartheid y liberar a Mandela, bueno, pues siempre para mí han sido pues como si me hubiese tocado la lotería, ¿no? Y con este caso, sin duda, ha sido así. Pues nada, Carlos, ya nos despedimos y bueno, con un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, supongo. Pues muchísimas gracias, es un lujo que tener este espacio para poder hablar. Muchísimas gracias a ti por estar y por el trabajo. Así que un saludo muy fuerte y enhorabuena a todos. Igualmente. Otro para ti, que nos veamos pronto con otra. Genial. Hasta luego. Hasta luego.